en Buga, en Pasto. Muy buenos días, mi amada iglesia, desde estos lugares. También tenemos parte de la plenitud en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el estado de California, en el estado de la Florida, que algunos me envían un saludo entre semana y me dan gracias por la palabra de Dios. Amén. Y también los saludo juntamente con ustedes, mis hermanos, que nos encontramos aquí en nuestra sede. E invito a nuestros hermanos que nos siguen por nuestro canal y las redes sociales, que si llegan a pasar por Bogotá, no lo duden, que voy a recibir y abrazar y saludar personalmente. Amén. Yo quiero que te pongas cómodo. ¿Ya estás cómodo? Bueno, ¿cuántos trajeron la Biblia? La tienes en tu mano a través del celular, de la tablet, física, en papel, porque es lo que habitualmente debemos manejar cuando estamos en la casa de Dios, la palabra de Dios, que es viva y poderosa, amén, para transformar nuestras vidas. Señor, te damos gracias, inclina tu rostro juntamente conmigo y démosle gracias nuevamente, cansemos de darle gracias por su bendita palabra, por su amor incondicional y por su compañía eterna, perpetua. Señor, tenemos hambre de ti y necesitamos conocerte cada día más. Tú eres nuestra brújula, tú eres nuestro camino. Y yo te pido, mi amado, oh Espíritu Santo, enséñanos el día de hoy. Y te pido, mi amado Espíritu Santo, que te manifiestes en este lugar con tu gran poder, mi amado Señor, que a través de que puedo relatar, dar tu palabra, compartirla, seas tú sanando los corazones, mi amado, seas tú trayendo liberación y seas tú aumentando la fe en cada uno de los que estamos en este lugar. Oh Espíritu de Dios, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Amén y amén. Bueno, bendito sea Dios. Como título del día de hoy, pongámonos de acuerdo. Es necesario, es muy importante ponernos de acuerdo. Es algo principal y que caigan escamas de nuestros ojos. En nuestra relación con Dios, siempre queremos estar de acuerdo con Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que anhelamos es estar alineados con la palabra de Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que nuestra vida cada día sea más bendecida y vivir una vida plena. Entre menos nos podamos equivocar, mucho mejor. Por ahí alguien me decía, yo no quiero pecar porque no sirvo para pedir perdón. Entonces, entre menos me equivoque, menos perdón tengo que pedir. Porque algo que me cuesta es estar pidiendo perdón a toda hora. Entonces, esta persona me hacía esa referencia. ¿Cuántos podemos decir? Una buena, interesante manera de pensar. Yo no quiero pecar. Una de las maneras en que podemos estar de acuerdo con Dios es, Señor, enséñame a aborrecer lo que tú aborreces. Y enséñame a amar lo que tú amas. Enséñame a poder discernir y entender qué es bueno y qué es malo. Estar de acuerdo con Dios. Y muchas veces cuando estamos de acuerdo con Dios, podemos estar en desacuerdo con mucha gente. Y muchas veces cuando no estamos de acuerdo con mucha gente, nos podemos poner en desacuerdo con Dios. Sabemos que si nos alineamos con su palabra, estaremos bendecidos. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí vienen los miércoles a la manera de Cristo? Aleluya, gracias a Dios por ustedes. Amén. El miércoles yo les decía que es como esa canal que se abre para proporcionar agua a una zona. Cuando están en una aldea, en un pueblo y no hay un río, una quebrada cercana, abren un canal de riego para que esta tierra pueda ser reverdecida, les decía el miércoles. Y daba un ejemplo y lo comparaba a estos canales de riego con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es agua, es comparada con el agua. Y ríos de agua viva brotarán de tu interior que saltarán para una vida eterna. Son las palabras que Jesús le dijo a una mujer que la Biblia la llama como la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Entonces, estemos alineados a la palabra.
¿Sabes algo? Quítate el peso de querer agradarle a la gente, porque es una carga. Muchas veces te quieres sentir aceptado por un grupo de personas. Déjame decirte que tu inquietud y tu necesidad sea agradar a Dios, estar alineado con su palabra y tenerlo contento a Él, porque muchas veces, sin darnos cuenta, por tener contenta a la gente, desagradamos a Dios. Dile que tiene al lado: agrada a Dios, que dio a su hijo a morir por ti. Amén. Agrademos a Dios. Y por eso nos reunimos en una iglesia, en una congregación, para cada día conocer más de Él y poderlo agradar a Él, y que Él se agrade de nosotros. Amén. Las escrituras nos muestran cómo varias personas andaban con Dios. Tú miras y ves la palabra y dice que Enot anduvo con Dios. También la palabra dice que Noé anduvo con Dios. Abraham anduvo con Dios. Jacob anduvo con Dios. En Génesis 37 dice que cuando los hermanos de José lo venden como esclavo, hay una parte singular, particular, que a mí me llama mucho la atención. Desde ese momento Jehová estuvo siempre con José. Siempre. En los peores momentos de tu vida, cuando puedes ser traicionado o frustrado o desanimado por experiencias que tengas, yo te garantizo, basado en las escrituras, que Dios estará contigo. Él va a estar contigo. Él no te deja ni te desampara, porque el que dio a su único hijo a morir por ti, te dará todo juntamente con Él. Amén. No obstante, aunque la Biblia nos enseña que ellos andaron con Dios, no siempre se pusieron de acuerdo con Él como con otras personas. Si tú vas al libro de Génesis, te vas a dar cuenta cómo Dios llama a Abraham y le dice: apártate de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación. Él cumplió a medias. Luego, más adelante, cuando tiene conflictos familiares, Dios le dice a Abraham: súbete a lo más alto que puedas y mira hasta donde alcances a mirar. Ahora sí te voy a bendecir. Ese ahora sí es lo que está representando, es que ahora sí se había alineado a la palabra. Ahora sí realmente se había alejado de su tierra y su parentela. La cultura. Esta semana darle la respuesta a una hermana que preguntaba qué es una vida espiritual y qué es una vida cotidiana. La vida espiritual es la vida guiada por el Espíritu Santo a través de la palabra. La vida cotidiana es la cotidianidad, la cultura y la forma de vivir la gente. Y nosotros vivimos una vida espiritual, ¿cierto? Gracias a Dios por esos amenes. Nosotros vivimos una vida espiritual o cotidiana. Cotidianidad o espiritual, un día tras día. Amén. Pero no caemos en la cultura del lugar donde vivimos, ni en las tradiciones del lugar donde vivimos, ni hacemos cosas paganas. Es una frase muy común de mi pastor que lo molesta a mi familia: paganismo, eso es paganismo. Pero es cierto, hay cosas que no valen la pena. Nosotros somos espirituales, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, como dice Tesalonicenses. Hace unos días el pastor nos compartía ese texto tan lindo de 1 Tesalonicenses 5:23, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, versículo 24, el que también lo hará. ¿Cuántos podemos decir: fiel es Él para guardarme irreprensible en el espíritu, en el alma y en el cuerpo? Amén. Andar con Dios es estar alineado con su palabra y hacer su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios va más allá. No es solo que andemos con Él, también anhela que nosotros, sus hijos, andemos en unidad y en armonía, basados en su palabra como nuestra guía. En todos los tiempos se ataca mucho la iglesia, y no hablo de la plenitud, la iglesia en general. No hay mayor retractor que redes sociales. Ustedes se pueden dar cuenta cuando sube algún video o algún mensaje a un hermano en fe que profesa nuestra misma fe y creencia en Cristo, que el primero que se levanta es alguno de otra denominación.
o alguno que hace parte de la misma congregación de esta persona, porque no están de acuerdo. Y por eso es tan importante estar de acuerdo, es tener la misma visión, tener la misma fe, tener la misma creencia y el mismo enfoque. ¿Es fácil hacer esto? No, mi amada iglesia. Lo más complicado para nosotros es identificarnos con una visión y hacer parte de esa visión. Es lo más complicado para nosotros. Y una doble visión conlleva a una división, a una gran división. Y lo que el Señor quiere es que nosotros no estemos divididos, sino juntos, unánimes, en armonía. Ama a tu hermano aunque piense diferente a ti, porque hay cosas en la vida que no vas a estar de acuerdo, compañeros de trabajo o tu compañero de estudio. Son muy complejos, cosas que no estar de acuerdo, pero la voluntad de Dios es que estemos de acuerdo, y eso es lo que nos debemos enfocar. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Que estemos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, que nos podamos sentir en casa. Cuando tú llegas a casa, ¿cómo te sientes? A ver, dime, ¿cómo te sientes cuando llegas a casa? Las mujeres, ¿qué hacen si vienen de trabajar un largo horario de trabajo y están con tacones porque su empresa lo requiere? ¿Qué es lo que llegan? ¿Se meten a la cocina con los tacones? Yo no sé si todas tienen el mismo espíritu, pero al menos el mismo alma. ¡Pum! Sus zapatos vuelan. Y llegan y hacen ¡ah! Algunas otras que quieren verse bien se quitan la faja y ¡ah! Se sienten en casa, ¿cierto? Así debe ser cuando venimos a la iglesia. Siéntete en casa, ¡ah! Relajado, amén. Deja el mal genio allá afuera. Aquí no permitimos el mal genio, aquí no permitimos la mala cara, empezando por el pastor bien feo y con mala cara. Por favor, tras de cotudo con paperas. Deja eso afuera. Deja el enojo contra tu hermano allá afuera. Deja esa división allá afuera. Tú llegaste a la casa de papá, y en la casa de papá eres bienvenido, aunque pienses diferente incluso a tu pastor, porque tú vienes aquí por tu pastor. Tú vienes aquí por el pastor de pastores y el rey de reyes, que se llama Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a ese rey de reyes y señor de señores. Aleluya, aleluya. Muchas veces las familias se separan, se dividen cuando se muere papá o muere el abuelo, y empiezan a darse un distanciamiento porque ya no está papá. ¿A qué voy si papá ya no está? ¿A qué voy si mamá ya no está? Las personas que nos unían ya no nos unen. ¿A nosotros quién nos une? Dilo duro. Cristo nos une, amén, porque Él hizo de nosotros una gran nación, amén. Esa es la voluntad de Dios. Él nos hace una pregunta en el libro del profeta Amos. Ve conmigo a la Nueva Traducción del Viviente. Le pido el favor a mi hermano William, que está a cargo de colocar los versículos. Nueva Traducción del Viviente de Amos, capítulo 3, versículo 3. Mira esta pregunta que nos hace Dios a través de este profeta. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? ¿Pueden caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta? A ver, no me pongan solo a pensar a mí, iglesia. Hay una pregunta que está esperando el Señor una respuesta. ¿Su merced cree que pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No? A ver. ¿Tú qué piensas, Andrés? ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿A dónde van? No pueden caminar. Ya vamos a mirar. Es que a mí me corchó el pastor hace 8 días, ¿no? Usted dice que sí, yo tengo que desquitarme. Mi pastor, ¿usted qué dice? ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces sí pueden caminar. ¿Sí o no? ¿Sí o no pueden caminar juntos? ¿Sí?
Es que no ve que es pastor igual que yo. Queremos dar muchas explicaciones. Sí, claro que sí. Claro que sí pueden caminar juntos. Pero que no van a ningún lado es diferente. Pero que caminan juntos, van juntos. Claro que sí. Muchos y aún caminamos. Yo no me meto a un lado. A veces nos metemos en cuentos y no estamos de acuerdo muchas veces con la pastora y caminamos juntos. Pues si no, pregúntale a la pareja. Pregúntale, Carlitos, a tu esposita. ¿Estamos de acuerdo siempre? Él dice que sí, ella dice que no. ¿Mi pastor siempre está de acuerdo con Tere? No. ¿Cierto? La pregunta que Dios nos hace a través del profeta: ¿pueden caminar dos juntos sin estar de acuerdo? Pero ahí sigue, ¿cómo dice en la traducción del viviente? Hace una pregunta: ¿a dónde van? ¿A dónde van? Pues la iglesia cada miércoles, como tenemos el servicio nosotros aquí, cada sábado que hay ayuno, cada domingo que tenemos nuestro servicio para nuestras amadas familias, caminar juntos. Y muchas veces estamos de acuerdo. Sí podemos caminar juntos. Lo que pasa es que estamos dando vueltas en un desierto, porque hay una doble visión. Y donde hay una doble visión, hay división. Claro que sí podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. No es la manera en que debemos hacerlo. No es la manera como debemos actuar. Claro que sí podemos caminar juntos. Y muchas veces no estar de acuerdo. Si lo dudas, puedes preguntarle a los esposos, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio e incluso a los hermanos de la iglesia. Pero la pregunta nos dice: ¿a dónde van? Cuando no se llega a un acuerdo, no se llega a ningún lado. Nos encontramos dando vueltas en un desierto. Algunas otras veces se ponen de acuerdo para estar en desacuerdo con Dios. Eso sí no pasa acá, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta, mi amado hermano en la fe? Esos hombres que conocen tanta Biblia y mujeres que conocen tanta Biblia, a mí me da jartera. No que conozcan Biblia, sino que a veces se forman debates tan malucos a ver quién tiene la razón. Y podemos debatir la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Dios dice: pónganse de acuerdo. Hay una pregunta que siempre es tomado como debate: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y aquí yo creo que hay división y hay una doble. Sí se pierde, otros dicen no se pierde. ¿Se debe ayunar o no se debe ayunar? Hay una denominación que dice que ya el ayuno no es para este tiempo. Y otros dicen sí debemos ayunar. Son diferentes puntos de vista y cada uno avalado por la palabra. Y muchas veces nosotros nos ponemos de acuerdo, así estemos en desacuerdo con Dios. Y nos ponemos de acuerdo y hacemos alianzas. Pero ¿por qué lo dice? Voy a ir a la palabra a mostrarles con hechos, no con palabrería humana, sino con palabra de Dios. Y he tomado ejemplos de personas como Abraham, que dice la palabra que anduvo con Dios. Y yo puedo decirte, la plenitud de su presencia anda con Dios. Yo estoy convencido de eso. No obstante, sin darnos cuenta, por diferentes causas, nos ponemos de acuerdo para estar desacuerdo con lo que Dios nos ha dado. En el mensaje de hace 8 días, nuestro pastor Mauricio nos enseñaba o nos recordaba lo que es el logo y lo que es el rema. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una promesa de parte de Dios para sus vidas? Específica, puntual. Amén. ¿Cuántos? Levántame la mano. Amén. Que dice: yo tengo una palabra específica por Dios, una promesa que Dios me dio. Amén. Y los que no, hoy Dios les va a hablar. Eso se llama palabra rema. Una palabra específica que Dios te da a ti para que en su tiempo, en el tiempo de Dios, se cumpla y se lleve a cabo esa palabra específica en tu vida. Miremos algunos ejemplos. Ve conmigo por favor a Génesis capítulo 16 versículo 1 y 2. Nueva traducción del viviente.
¿Lo tienes? Génesis 16, versículo 1 y 2. Habla de una pareja de esposos. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, hay dos personajes. Una Sarai y otro Abraham, que eran esposos. No había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. ¿Qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? Y Abraham hizo caso. En la Nueva Traducción del Viviente dice: y Abraham aceptó. ¿Qué es aceptar? ¿Ponerse de acuerdo? Él estuvo de acuerdo con lo que le dijo Sara. Ahora, lo que él estaba haciendo, aunque él andaba con Dios, estaba bajo el plan de Dios. Yo te quiero decir a ti que de pronto no lees Biblia o no conoces esta historia. Dios le había prometido a esta pareja que iban a tener un hijo y que les iba a dar un hijo de ellos. Pero al pasar el tiempo, 10 años, ella no podía quedar embarazada. ¿Cuántos han esperado una promesa por 10 años? No es fácil, para nada fácil. Entonces nuestra fe empieza a menguar y queremos intervenir en cosas espirituales utilizando la cotidianidad, la cultura. Porque culturalmente era permitido que las esclavas tuvieran hijos y se los dieran a sus amas, a sus señoras. Pero no es lo que dice la cultura, es lo que dice la palabra. ¿Y Abraham andaba con Dios? Sí. Es más, a Abraham se le da el nombre del padre de la fe. Por fe somos hijos de Abraham. Yo no le llego ni a los tobillos a ese hombre. Y él aceptó lo que la esposa le dijo: acuéstate con mi sirvienta. Y él aceptó, dice la palabra, que él lo aceptó. Porque Abraham no le dijo: no, Sarai, no seamos insensatos ni duros de corazón, Sarai. Acuérdate cuando vinieron los ángeles a visitarnos, y acuérdate cuando uno de los ángeles nos dio una promesa que íbamos a tener un hijo. Esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos, porque las promesas en Dios son sí y amén. Y él andaba con Dios. ¿Cuántas veces te puedes ver involucrado en conversaciones con hermanos de la fe que te hacen distorsionar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios te ha hablado a ti? Y déjame decirte que esto es para todos los tiempos. ¿Dónde me quedé? Y Abraham estableció. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la promesa de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como su mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Wow. Ahora yo te digo, esa conversación que tuvieron estos esposos, este acuerdo, ¿trajo consecuencias? Claro que sí, trajo consecuencias. Porque de ahí nacen los ismaelitas. Porque cuando la sirvienta de Sarai quedó embarazada, Dios luego dice: porque ustedes no son hijos de la esclava, ustedes son hijos de la libre, ustedes no son hijos de Agar, ustedes son hijos de Sara. Aleluya. Ustedes son hijos, dilo pastor, de la promesa. Amén. De ahí vienen los musulmanes, de la tribu de Ismael. Ahí viene esta gente guerrera. Aunque muchas veces en nuestras familias y en nuestros entornos y en nuestra iglesia pueden haber hijos de Ismael que todo piensan es guerra y guerra y guerra. No, no, mi amada iglesia.
Abraham marcó un destino cuando tomó esa decisión. Saraí marcó un destino. Es más, cuando Agar quedó embarazada, dice que se volvió enaltecida, orgullosa delante de su señora. Entonces Saraí dijo: no, despide a esta mujer, sácala de mi presencia. Y Agar se fue y aún en el desierto Dios se le acerca. El ángel de Jehová se le acerca a Agar. Le dice: no temas, porque yo también estoy contigo. Devuélvete a tu casa, allá donde tú perteneces, y sométete a tu señora. Wow. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos voluntariosos? Gracias por la sinceridad, ese amén. Somos voluntariosos y queremos hacer nuestra voluntad. Ponte de acuerdo con Dios. No sé cuánto tiempo has esperado la promesa, pero hay cosas donde no puedes ni debes interferir para ayudar a Dios. Solamente es Dios contigo y tú con Dios. Porque aunque Cristo fue a la cruz por ti y por mí, la promesa tuya y mía son únicas, que tenemos una vida eterna. Las demás son personalizadas. El llamado que tú tienes es diferente al que yo tengo. Y aún la forma ministerial en que el Señor me utiliza como pastor es diferente a la del pastor Mauricio. Es diferente a la de los otros pastores. Es totalmente diferente. Pero todos ejercemos un mismo ministerio, pastorado, enfocado en la promesa que Dios nos dio. ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Sabe qué le dijo a Saraí a Abraham en un momento cuando la criada se levantó? Es culpa tuya. Es tu culpa. Luego ya no la mandó que se acostara con ella. Y las señoras dirán: sí, pero Abraham tiene la culpa. Y los hombres dirán: no, fue Saraí. Juntos se involucran en un acuerdo para estar en desacuerdo con Dios. Ojo, porque en la Biblia hay tantos temas que sin darnos cuenta nos ponemos de acuerdo nosotros en la palabra, pero no estamos en desacuerdo con el Dios de la palabra. ¿Cómo, mi paz? Hay un aporte que hace el pastor: ayúdate, que yo te ayudaré. Para hacer la voluntad somos voluntariosos. ¿Cierto que no? ¿O sí? Que se haga mi voluntad, Señor, y si no es, que sea la maldita sea, pero que se hace. La Biblia dice que Abraham andaba con Dios. Y Abraham comete esta equivocación, porque dice que Abraham estuvo de acuerdo con Sarai. Estaban de acuerdo dos. ¿Y ese acuerdo involucraron a Dios? No. Ahí no involucraron a Dios. Ellos quisieron hacer sus cosas a su manera. Y déjame decirte, la iglesia actual muchas veces obramos así y actuamos así. Es a mi manera. Y yo quiero ayudarle a Dios. Esto es como que se está demorando mucho. A veces cuando hay que colocar el arrocito en bajo, si le sube la llama, se ahuma. Pero es que tengo afán. Bueno, entonces sirva arroz quemado o ahumado. Pero el arrocito tiene que estar abajo, en bajo, para que abra, para que se vuelva esponjoncito. No sigo hablando de comida. ¿Cierto? ¿Abraham la embarró? ¿Cuántos creen que sí? Basado en lo que estoy compartiendo, en el Espíritu de Dios, Abraham la embarró. ¿Tú la embarras? ¿Yo la embarro? No se imaginan cuánto. No soy perverso. Tampoco me lleves al extremo de qué hombre tan perverso. Soy un hombre que tiene un alma, pero me quiero alinear con la palabra de Dios. Amén. Ahora acompáñame a Génesis 25, versículo 27. Génesis 25, versículo 27. Seguimos pelando de esta familia. ¿A quién le gusta pelar? Es tan rico, decía el pastor Adrián Roger. Génesis 25, versículo 27. Está hablando de dos personajes, hermanos. Ya vimos dos esposos que se pusieron de acuerdo. ¿Cuántas tienen esposo aquí? Amén. ¿Cuántos tienen esposo?
Amén, gracias, pastor. Ya me estaba preocupando. Entonces, ¿qué venimos haciendo? ¿Qué? ¿Qué somos? ¿Cuántos tienen esposos aquí? Amén. ¿Y cuántos tienen esposas? Ahora miremos, hermanos. Los muchachos fueron creciendo, Esaú y Jacob. Y Esaú se convirtió en un hábil cazador y era un hombre de campo. Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Cuántos ven una división ahí? Ya hay una división. Uno le pregunta siempre a los papás: ¿a quién quieres más? Para mí todos son iguales. ¿Cierto, Matías? Yo los quiero por igual, todos son iguales. Pero aquí muestra la palabra que ellos tenían un conflicto intrafamiliar. Habían preferencias. Ella quería a su pastorcito quietico, tranquilito en la casa, llamado Jacob. Él quería al hombre guerrero, fuerte, cazador, llamado Esaú. Cierto día, un día cualquiera, mientras Jacob preparaba un guiso, este hombre le gustaba hasta cocinar, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Entre paréntesis dice: así es como Esaú tuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Este Jacob las tenía claras, ¿no? Aprovechó una oportunidad. Yo te doy de mi guiso, pero no te lo doy gratis. Dame el derecho que tú tienes por ser el mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿Cuántos saben que uno con hambre no piensa bien? ¿O solo me pasa a mí? Un hombre hambriento es más peligroso. Es terrible. ¿Sabes que me estoy muriendo de hambre? ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así fue que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por el derecho de hijo mayor. ¿Se pusieron de acuerdo Esaú y Jacob? Amén. Levanta tu mano. Señor, quita el espíritu de sueño en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Créeme que lo que estamos hablando te sirve y me sirve. Esto es primordial para seguir adelante con nuestra vida cristiana. Esto es primordial para seguir adelante con nuestra fe espiritual y crecer. Y crecer. Esaú y Jacob hicieron un convenio, hicieron un pacto bajo juramento. Está bien, dame de ese guiso, dame eso. ¿Era necesario que ellos hicieran ese convenio? Para nada, mi amada iglesia. Vuelvo y te digo, a los que ya han leído la Biblia y tienen el conocimiento, a los que no les digo: un día esta mamá, cuando estaba embarazada de estos gemelos, se sintió muy triste y afligida porque no dentro de sí se cogían a pata. Parecía Ronaldinho y Messi jugando fútbol. Entonces ella dijo: ¿para qué quiero la vida? Quítame la vida. Si esto va a ocurrir con mis hijos. Vino ¿quién? Un ángel del Señor y le habló. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través del Espíritu Santo? ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de las Escrituras? Y le dijo: no temas, Rebeca, no temas, por lo que está dentro de tu vientre son 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Yo estoy convencido que Rebeca le había contado este cuentico, esta historia a Jacob. Pero es que tenemos que como que interferir para tener mejor seguridad de que Dios no se ha equivocado, de que Dios no falla.
La mayor seguridad que tú tienes y yo tengo es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe. Si tú ya no me crees a mí cuando te traigo una palabra de parte de Dios, yo te aconsejo, vete de este lugar y ve a un lugar donde tu fe se activara. Porque si no te estás muriendo. Porque mucha familiaridad y cercanía muchas veces hace decaer la fe. No, es que, ¿para qué? ¿Para qué? No era necesario un plato de lentejas. Era necesario creer. Ellos se pusieron de acuerdo y quisieron hacer con una comida natural lo que Dios ya había alimentado por medio de la fe. Y el mayor servirá al menor. No obstante, ahí se destaca como Esaú puso por menos el ser el hijo mayor. Hay gente que aún toma por menos ser hijo de Dios a través de Jesucristo, porque ahora nuestra primogenitura viene de Cristo. No importa si eres el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto de la descendencia de tu madre. Para Dios tú eres el primero, porque crees en Jesucristo. Pero Esaú tuvo un alto riesgo y contaminó su vida: tomar por menos ser primogénito. Y tu iglesia, no tomes por menos ser creyente en Jesucristo. No tomes por menos el saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y no se trata de que comas un alimento o no comas un alimento. No se trata de que guardes un día para el Señor o guardes otro día para el Señor. No importa qué atuendo o qué vestido te pones. Si te pones un jean o te pones un pantalón, tu nombre no será borrado del libro de la vida, porque tú no dependes de normas culturales. Tú dependes de la sangre de Jesucristo, que dio su vida por ti, y que tu nombre fue escrito con la sangre de Cristo en la vida eterna. Aleluya. Ese es el convenio que tenemos nosotros en Cristo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Más bien los débiles en la fe son los que empiezan, dice Romanos 14, ¿no? Que algunos creen que se deben comer legumbres, otros nos dicen que no se deben comer legumbres, que se puede comer carne. Unos guardan un día, otros guardan otro día. No importa. No tengas polémicas con esos débiles en la fe. Si tú coges un alimento, ¿cuánto les gusta la lechona? Es un animal inmundo. ¿Cuántos salen a la defensa? En el antiguo pacto. Porque Pablo dice que lo que encuentres en la carnicería come. Y un hermano me dijo, pero usted nunca va a encontrar en una carnicería hebrea rellena. Y por eso es que no estoy en Israel, estoy en Colombia. Eso fue una polémica con Alejandro Rivera, que estuvo con un mesiánico judío, rabino mesiánico, y eso hablábamos, nos sacábamos chispas. ¿A quién le gusta la lechoncita? A mí me encanta. ¿Y a quién nos gusta lo más de la lechona, que es el cuerito? Yo pido doble porción. Y esa vaina que crujiente que... ¿Era necesario que Jacob hiciera eso con su hermano? No era necesario. Eso no era necesario. Dile que tiene al lado, no era necesario. ¿Sabe qué denota más bien eso? Falta de fe. Eso lo que denota es falta de fe. Eso lo que denota es incredulidad, amada iglesia. A ver, ¿quiénes de los que están aquí están convencidos que son hijos de Dios a través de Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿quién de los que estamos aquí, a ver, tiene que demostrarle a Satanás que eres hijo de Dios? No. Nuestro pastor nos hablaba de Mateo 4 hace 8 días, ¿no? Si eres hijo de Dios, tú no tienes que andar con el registro civil espiritual mostrándole a todo el mundo que eres hijo de Dios. Por tu fruto te conocerán. Por el fruto, no por los gases. Frutos. Amén. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, dijo Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, porque sale de su corazón. Aleluya.
Esos hermanitos que se ponen de acuerdo, ¿usted a la iglesia que va le permiten comer lechona? ¿Usted come bagre? Estoy hablando del animalito, ¿no? De las escamas. ¿Usted puede comer bagre? ¿O a la iglesia donde va la mujer puede predicar? Con todo el respeto, sin ninguna comparación, pero si habla una mula. Porque hay problemas, hay gente que dice que la mujer no puede hablar en la iglesia. Peor porque hablan más en la calle. Hola, donde usted va, la mujer se puede maquillar o no se puede maquillar. ¿Permiten que se alice el cabello o se lo tinture? Son cosas externas. Lo que Dios mira es el corazón. ¿Sabes que el libro de Romanos, haciendo referencia a Esaú y Jacob, es tan impactante que es una gran polémica en la fe cristiana, donde el Señor habla de la predestinación? ¿Lo han leído? Y pone ahí en contexto Pablo, es guiado por el Espíritu Santo, porque no había nacido ni Esaú ni Jacob. Pero el Señor dijo, sin haber nacido ninguno de los dos: a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Porque Dios tiene misericordia de aquel que quiere tener misericordia y endurece el corazón de aquel que quiere endurecer su corazón. ¿Qué quiere decir? Que así como escogió a Jacob, nos escogió a nosotros. ¿Por nuestros méritos? No, porque Él puso el corazón en nosotros. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. ¿Puedes creerlo? ¿Cuántos pueden recibir ese regalo de Dios? Esa palabra que te dice: yo te amo. Amén. Yo te amo. Pero Señor, es que yo hago cosas. Yo te amo. Corrige tu comportamiento y serás más bendecido. Pero mi amor no decae si te comportas mal. Se detiene la bendición. Aleluya. ¿Está interesante el tema? Amén, gloria a Dios. Tenemos hasta mañana a las 4 juega el millonario. Yo no tengo afán. Y poder decir: Señor, gracias. Dile que tiene al lado: no es necesario hacer cosas escénicas para creer que Dios nos ama. Amén. Oh, aleluya. Esto está interesante. Abraham y Sarai se pusieron de acuerdo en lo que acabé de leer. ¿Esto iba conforme a lo que Dios les había prometido? ¿Esaú y Jacob se pusieron de acuerdo? ¿Eso era establecido lo que Dios había prometido? Porque entonces el ángel de Jehová podía haber llegado donde Rebeca y decirle: no temas, Rebeca, llegará el día donde los chicos van a crecer, y llegará un día donde le daré un talento espectacular a tu hijo Jacob para que cocine unas lentejas impresionantes. ¿Cuántos pueden decir: dele eso a mi esposa, Señor, ayuda? Dele eso a mi esposo, que lo que cocine sea rico, que uno se deleite. Y llegará el día donde yo pondré esta señal: que Esaú llegará muy cansado, muerto de hambre, y se sentará al lado de Jacob, y habrá como señal un plato de lentejas, y entonces Jacob le dará el plato de lentejas a Esaú, y ahí la primogenitura le será dada. Eso dice la Biblia, hermana Adriana. ¿Y cuántos pueden decir: no, es que es bíblico? Sí, es bíblico, pero no avalado por Dios. En la Biblia hay muchas cosas de personajes bíblicos que Dios no avala, que Dios no está de acuerdo. Pero sigamos adelante. Ve conmigo a Génesis 27, ahí adelantico, mi amada iglesia. Génesis capítulo 27, versículo 14 y 18. Era el momento donde Isaac ya estaba viejito, ya tenía problemas de visión, ya estaba a punto de morir. Isaac, como amaba a Esaú, ¿y era pecado que Isaac amara a Esaú? No. Hay personas que se tienen más afecto unas por otras, y eso no es pecado. Yo creo que Isaac no sabía el convenio que habían hecho sus hijos en medio del hambre. Y le dijo a Esaú: ve y caza algo para mí, hijo mío, ya estoy viejo, estoy a punto de morir. Y tráeme un guiso de esos que tú sabes preparar, hijo, para poderte bendecir. Dice la historia bíblica que Rebeca estaba en la puerta escuchando la conversación de su esposo con su hijo. Y mire lo que le dice Rebeca a Jacob en el versículo 14.
Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre Rebeca. Preparó con ellos un plato delicioso tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor. Jacob, con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién es, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. ¿Eso era cierto? ¿Con quién se puso de acuerdo Jacob? ¿Con la mamá? ¿Para qué? Para engañar al viejo, para engañar al esposo y al padre. ¿Eso era necesario? No era necesario. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿A dónde andarán? ¿Para dónde irán? Y haciendo alianzas, haciendo convenios, haciendo lo que a ellos se les place. Ellos se pusieron de acuerdo para engañar al viejo. Lo vistió con ropas de Esaú que habían en la casa y él ya estaba ciego. Si fuera en el momento de hoy, le pone el perfume que usaba Esaú, ¿cierto? Lo cubrió sus brazos y su cuello con pelos de animal, para cuando el papá lo palpara dijera: es igual de velludo a Esaú. Pero la voz es de Jacob: no, papá, yo soy Esaú. Para tomar algo que Dios ya había prometido, porque Dios escogió a Jacob antes de que naciera, como te escogió a ti. Tú no tienes que hacerte cómplice de un engaño para que Dios te bendiga. Él ya te escogió para el agrado de unos y desagrado de otros, para la aprobación de unos y desaprobación de otros. Dios puso sus ojos en ti. Cosa maravillosa, dice la palabra en los Salmos, hizo Dios contigo. Y en el transcurrir de tu vida van a haber aliados y contradictorios a ti. A través de la vida hay personas que te juzgan y otros que te califican. Hay personas que te aman y hay personas que te aborrecen. Pero tú no dependes de los sentimientos y emociones de las personas. Tú dependes de la palabra que Dios te dio desde antes de que nacieras. Aleluya. ¿Cómo van a engañar al viejo? Y de ahí salen historias maravillosas, como Jacob tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová y cómo tuvo esa pelea y se le desgarró el muslo y caminaba cojo. Eso no era necesario, aunque nos sirve para la fe, pero eso no era necesario. En la historia que tú tienes con Dios y que yo tengo con Dios, hay cosas que no son necesarias y nosotros le hemos estado dilatando y escribiendo cosas por nuestra manera de pensar y de actuar, y por hacer convenios que no debemos hacer convenios. Porque cuando hacemos un acuerdo para estar de desacuerdo con Dios, eso trae una consecuencia terrible para nuestras vidas. Aleluya, ¿me estoy haciendo entender? ¿Caminarán juntos o andarán juntos si no están de acuerdo? ¿Sabe cuántas separaciones se producen por esto? ¿Sabe cuántos hermanos se separan por esto? ¿Sabe cuántos hijos no quieren ver a sus padres y sus padres a sus hijos por esto? Porque hacen acuerdos que, aunque están en la Biblia, no son avalados por Dios. No son avalados por Dios. ¿Y sabes qué pasa? ¿Por qué pasa falta de fe? Porque no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y si algo necesitamos nosotros es creerle al Dios de la palabra y conocer al Dios de la palabra. Amén. Aleluya. ¿Cuánto podemos aprender de esto, no? Lo que podemos ver en estos acuerdos que hicieron estas personas es algo en común: falta de fe. El día miércoles
quiero hacer esta referencia. Estuve muy inquieto, pero estoy convencido que Dios no me permitió dar esta enseñanza hoy, pero sí quiero dar este pequeño aporte para una próxima enseñanza. Dios siempre va a interferir en las cosas que quieres que tú hagas, si tú le das el lugar. Dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, que en el nombre de Cristo impondremos manos sobre el enfermo y sanarán, que aunque tomemos cosas mortíferas no nos hará daño. Estoy recitando Marcos 16, del 16 en adelante. Todo eso lo podemos hacer, pero hay algo donde Dios no quiere involucrarse ni quiere obrar en nosotros. Quiere que lo hagamos nosotros basados en la fe y en la comunión que tenemos con Él. Él nunca te va a dejar en vergüenza, te lo garantizo. Tú puedes estar cometiendo errores terribles, pero si tú colocas el nombre de Dios y de Jesucristo por delante, Dios te va a respaldar. Acuérdate con Moisés cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, y él le pegó. Hacía 25 años atrás le había dicho, pégale a la roca. Él se le metió eso en la cabeza. Hay una diferencia entre pegarle en la roca de Éxodo y hablarle a la roca en Números. Hay cosas que tú y yo debemos dejar atrás. Que tú y yo ya no somos de esas personas que estamos golpeando y pegándole a la roca que es Jesucristo. Ahora, en Números, cuando Moisés le pegó a la roca y le pegó 2 veces, ¿salió el agua o no salió? A los que leen la Biblia, yo les cuento a los que no la leen, el agua salió. ¿Eso se llama qué? Respaldo. Ahora, ¿Dios aprobó lo que hizo Moisés? No lo aprobó. Dios me puede estar respaldando aquí, tú puedes estar sintiendo como cosquillo en tu estómago y no es hambre, es presencia de Dios. Pero puede que Dios no apruebe muchas cosas de lo que yo hago. Entonces no te dejes engañar, porque Dios te respalde no quiere decir que te está aprobando. No aprueba lo que tú haces. Y si tú oras con fe, creyéndole a Dios, a una persona que está lunática, endemoniada, los espíritus inmundos se van. Pero Jesús dice, en esto reconocerán que son mis discípulos. No en que eche fuera demonios, digo yo. No en que oren por los enfermos y se sanen. No en que comen cosas mortíferas y no se mueran. En esto reconocerán, pero yo no me voy a involucrar. Tú necesitas hacerlo. Ama a tu prójimo como yo te he amado. ¿Y sabes cómo se llega a ese estado? Cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Por tus frutos. Y no solo amar al hermano que te habla bonito. Porque en un día tú me puedes decir, ay, el pastor William, tan bonito, todo lo que me hablas, amén y aleluya. Ay, qué bonito. Y al otro día, qué porquería de pastor lo que me dijo. ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Quién se cree? De un momento a otro, el afecto se vuelve en desprecio. ¿Quién te dice a ti que tienes que amar solamente al que te hable bonito? Esto nos lo habló el miércoles, pastor. Ámesen. Y ámesen como yo los he amado. Como yo los he amado. En eso sí pongámonos de acuerdo, hermano. Si tienes alguna incomodidad con alguien, dígale, ¿sabe qué? Hagámonos pasito porque es tan difícil amarte, no invente. Pero seamos sinceros, porque debemos corregirnos en el camino. Esos hermanitos que a veces saludan es con un pollo y le sacan un gato en el brazo. ¿Cuántos tuvieron amigos de eso? Hola, hijo. O esos hermanos que todo es reprendo y echo fuera, reprendo, anulo, reprendo. Esos hermanos que se cambian de cera por evitar otro hermano. Es mejor acercarse y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir ese mandamiento y esa ordenanza. Quiero amarte como Cristo nos ha amado, pero ayúdame porque eres tan difícil de amar. Eres tan difícil de amar, oye. ¿Cuánto han tenido que lidiar con personas difíciles de amar? ¿Solo yo? Jue madre, entonces soy yo el causante de eso. Sí. Muchas veces en la relación de pareja no es difícil amar la pareja. Muchas veces en la relación de padres e hijos no es difícil amar a los padres. Muchas veces en la relación de los padres a los hijos no es difícil amar a los hijos, iglesia. Es difícil. Yo sé que en esto va a salir muchos amenes. No es difícil amar al pastor. Difícil. Muchas veces es difícil amarlo. Muchas veces es difícil amar a las ovejas. Sí, es difícil. Es difícil amarlas. Porque a veces parecen son cabritos.
¿Y qué hacían los pastores cuando eran cabras y no ovejas? Partir la patica. Nos tocaría comprar unas 60 muletas. La plenitud de su presencia debe ser destacada y nombrada y reconocida ante todas las personas como una iglesia que se ama. A mí me sorprende más un abrazo genuino de unos hermanos que les cuesta amarse, pero se abrazan porque tienen el amor de Cristo, y no que uno ore y se vaya a ofender a un demonio. Porque sé que Dios nos va a respaldar y los demonios saldrán fuera. Pero hay unas incógnitas. Cuando Rebeca seduce a su hijo para que engañen al papá, ¿quién tuvo que salir huyendo de la casa? ¿Esaú o Jacob? Jacob. Rebeca le dice: vete, vuélate para donde mi hermano, sal de ahí, tu hermano te va a matar. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él fue el que tuvo que salir huyendo. ¿Cuántos podemos tener el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, el carácter y la fe de decirle a un hermano: no, no es así, aunque es bíblico, tengo que esperar? No es así. No es a la maldita sea, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy? Dímelo, ¿estamos aprendiendo? ¿Se nos están cayendo escamas de nuestros ojos? Ahí sí diría el Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque los ejemplos que he dado son terribles, ¿no? Y hay muchos más. Me quedo corto. Moisés en el desierto, cuando subió al monte, cuando se fue con Josué, cuando regresó, ¿qué estaba haciendo su hermano Aarón? Habían cogido todo el oro que habían sacado de Egipto para hacer un ídolo, un becerro de oro. Y cuando Moisés dice: ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué hizo Aarón? Yo no soy como tú, mi hermano. Yo no soy como tú. ¿Quién se puso de acuerdo con Aarón? Aarón dijo: seamos un poquito prudentes, esperemos unos días más a ver si baja Moisés. Al ver que no bajaba y que para ellos el concepto era que estaba demorado, hagamos el becerro. Dios, que dijo: baja, porque ese pueblo se ha levantado en contra de mí. Ve, desciende rápido, Moisés. Todos se pusieron de acuerdo. ¿Y qué hizo Moisés? Cogió las tablas y ¡pum!, las rompió. Luego el Señor dijo: ahora escríbalas usted. Que yo las escribí con mi dedo, ahora usted la va a escribir, Moisés. Y hay muchos ejemplos, muchísimos en la Biblia, de personas que hicieron acuerdos y lo que llevaron a cabo fue un desacuerdo con Dios. Por eso la palabra es lámpara a nuestros pies. La palabra es lumbrera para nuestro camino. ¿Con qué reconocerá el joven tu camino? En guardar tu palabra, Señor. En guardar tu palabra. Por eso les animo, les insto, porque como decía el pastor hace 8 días, no es un mes de la Biblia, todos los días son los días de la Biblia. Lee palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios para corregir tu camino, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. De pronto ahorita estás pensando: pastor, me llega a la mente otro ejemplo de acuerdos que hicieron, que estaban en desacuerdo con Dios. Si lo hizo Abraham, si lo hizo Rebeca, si lo hizo Jacob. Tremendo. Créeme que tú y yo lo podemos hacer. No es a la maldita sea, es a la voluntad de Dios. Si tú ves que tu promesa se tarda en llegar, siéntate y analiza tu vida. ¿Por qué te está retardando la promesa? Aunque no la deben tener por tardanza, porque los tiempos de Dios son perfectos. Algo está pasando contigo. Y cuando el Señor te dé la revelación, no saques excusa: eso fue culpa, como le dijo Saraí a Abraham, culpa tuya. Porque somos voluntariosos, somos obstinados y tenemos que corregir ese comportamiento. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser la imagen de Cristo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad. Mire lo que el Señor me dio más adelante en el Nuevo Testamento. Si en algo debemos estar de acuerdo es en esperar y caminar en la promesa. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya, gloria a Dios. Tú puedes ver nuestra congregación un poco pequeña para tu gusto, pero créeme, nos están viendo en Estados Unidos. Lo garantizo. ¿Cierto que sí, mi hermano? Nos están viendo en España. Nos están viendo en Pasto. Nos están viendo en Palmira, en Buga, en Cali. En diferentes partes nos están viendo. La iglesia es tan grande como tú lo creas. Como tú lo creas. Tenemos que esperar en la promesa. Y si vemos que pasa el tiempo, los años, aún décadas, si no se cumple la promesa, Señor, corrige mi camino, si me he desviado. Yo quiero ir alineado a tu palabra y a la promesa que tú tienes para mí. No me quiero desanimar. No quiero cambiar el privilegio que tú me has dado por una comida o por una vida mejor. Yo quiero que tú estés conmigo. Hay otros que se pusieron de acuerdo para hacer lo bueno. Ve conmigo a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Amén. ¿Lo tienes? Cuando Jesús regresó a Capernaum, versículo 1, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre de la camilla. Justo delante de Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Es en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. ¡Oh, aleluya! 4 hombres de acuerdo para ayudar a un amigo y verlo con una vida mejor, cerca de Jesús. ¿Este acuerdo trajo consecuencias? ¿Este acuerdo trajo consecuencias? ¡Wow! 4. Ellos no podían hacer nada por su amigo, pero pusieron de acuerdo. La Biblia no nombra sus nombres ni dice la referencia que tuvieron en el asunto, pero llegaron los 4 y caminaron 4, no andaron 2, andaron 4. Y al llegar a la casa donde se encontraba Jesús, vieron que no había la posibilidad de poder meter a su amigo donde estaba Jesús. De pronto no va a haber la posibilidad de que tu familiar o tu amigo conozca de Cristo. Sé sagaz, sé sabio, sé inteligente. Y hay que correr el techo, tenemos que correr el techo. Pero estamos de acuerdo, porque sabemos para dónde vamos. Vamos a llevar vidas a los pies de Jesucristo. Vamos a llevar vidas a los pies de Cristo. Corrieron el techo, descargaron la camilla. Él quedó sorprendido. Jesús se sorprende por la fe que la plenitud tiene. ¡Wow! ¡Qué fe tan grande que tiene esta iglesia! ¡Qué fe tan grande que tienen mis hijos! Hijo, tus pecados son perdonados. Los religiosos empezaron a cuestionar a Jesús, que está blasfemando. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué dice que son perdonados los pecados? Nadie puede perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, ponte de pie, coge tu camilla, vete caminando para tu casa.
La religión cuestiona, la religión critica, la religión seca los huesos. No le acerques la religión a tu familia, acércale a Cristo. Que tu familia conozca de Jesús, porque para Él no hay límites. Este hombre se levantó y se fue. Yo no sé cuántas cosas han pasado por tu vida, pero hoy veo personas que yo no te había visto. Bienvenido a la congregación, mi hermano. ¿Ya habías venido aquí a la iglesia? Bienvenidas. ¿Quién te trajo? ¿Esta señora? Muy recana esa. ¿Por qué llegaste? ¿Ibas pasando? Oh, el Señor te trajo con tus vientos a un buen destino, varón. Te presento a ese Jesús, varón, aunque ya lo conoces. Ese Jesús que tanto necesitas y que yo necesito. A ese Cristo, a ese Jesús. Pongámonos de acuerdo para ganar vidas a los pies de Cristo y no nos concentremos tantos en nuestras polémicas y conflictos de iglesia. Porque mientras nosotros peleamos quién sirve y quién no sirve, quién predica, quién no predica, qué se compró y qué no se compró, las almas están clamando por ayuda. Allá afuera necesitan conocer a un Cristo resucitado. Qué bonito que se ponen de acuerdo. Ya vemos a nuestro amigo a Jesús. Yo les decía el miércoles, nuestra familia no quiere conocer de la iglesia por causa nuestra, por nuestra quejadera, por nuestra frustración. Es que el pastor, es que el hermano me miró feo, es que el hermano no me toma en cuenta, es que imagínese que le presté una plata y no me la pagó, es que imagínese que me la pagó pero yo se la presté con billetes nuevos y me lo volvió viejos. Eso es uno ser insensato. Me cansé de la iglesia. Y cuando se le pase el berrinche, a los 15 días vienes y el hijo o la hija le dice: ¿otra vez va para esa iglesia? Muchas veces pasa eso. Dañamos el corazón de las personas, dañamos el corazón de nuestras familias y nos ponemos de acuerdo para desanimar a la gente. Y si la iglesia no da la talla, ¿sabes qué? Hablamos una iglesia y camine, abrimos otra iglesia, o vámonos para otra iglesia donde el pastor tenga más unción y más presencia. No se pongan de acuerdo para sacar gente de la iglesia, ponte de acuerdo para llevar gente a la iglesia. Porque la iglesia es más importante que el supermercado. La iglesia es más importante que la estufa de gas. La iglesia es más importante que la habitación. Cuando tú llegues a un lugar a vivir, haz lo que está haciendo este varón, este hermano en la fe. Busco una iglesia donde congregarme, porque necesito alimentar mi espíritu, porque necesito ser bendecido. Y en la iglesia, con todos los conflictos y problemas que pueda tener una iglesia, se predica la palabra de Dios, se comparte el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Más allá, levántate, vete para tu casa caminando. Y para terminar, es algo que muchas veces no podemos entender, mi amada iglesia. Ve conmigo a Marcos capítulo 15, versículo 36. A Hechos, libro de los Hechos, ya para terminar. Capítulo 15. Vamos a leerlo desde el versículo 36. Quiero entrarte en el contexto, en la historia. Pablo anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre religioso, fariseo, conocedor de la ley de la Torá como ninguno, celoso de esa ley. Y este hombre perseguía a los cristianos y consentía con la muerte de ellos. Él estaba cuando mataron a Esteban y la ropa de Esteban quedó a los pies de Saulo de Tarso. Pero este Saulo tuvo un encuentro con la luz verdadera cuando iba camino a una región llamada Damasco. Se le apareció Jesús en espíritu y le dice: ¿por qué me persigues? El Señor hoy te puede decir a ti y a mí: ¿por qué me persiguen? ¿Por qué atacas a los míos? ¿Por qué son así entre ustedes mismos? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Saulo? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, el que tú persigues.
Él queda ciego. Lo llevan dentro de la ciudad de Damasco y lo llevaron a un sitio de un hombre llamado Ananías. Pero cuando él recupera la vista, de ahí viene que escamas caerán. Él va ante el concilio de los que conocieron a Cristo y ahí conoció a un hombre llamado Bernabé. Es uno de los personajes bíblicos que más me agradan a mí, Bernabé. Lo he tocado muchas veces aquí en la congregación. Necesitamos Bernabé, Auroritas. Necesitamos Bernabé, pastor. En un momento dado ellos van a recorrer varias ciudades, varios sitios, llevando las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Pero llevaban consigo un muchacho llamado Juan Marcos. Y llevar el evangelio no era fácil. Había gente que se oponía y llegaban incluso a apedrearlos, a intentar matarlos. Eso pasó. Me parece, si no estoy mal, en Tesalónica, ¿no? Eso pasó con Marcos. Cuando Marcos estaba ahí se dio cuenta del peligro que estaba corriendo. Era un pelado. Salió corriendo. Él se fue corriendo. Eso no le agradó a Pablo. Eso molestó a Pablo. Eso no estuvo de acuerdo Pablo. Pero Bernabé y Pablo tenían algún acuerdo, y los dos, ellos fueron enviados los dos. Cuando Pablo se presenta delante del concilio, cogen a Bernabé y dicen: vete con Pablo, acompaña a Pablo, quédate con él, ayúdalo, enséñalo el ministerio de la gracia, del amor y la misericordia en Cristo. Enséñalo. Bernabé fue un maestro para Pablo. Entonces Pablo se le acerca a Bernabé y le dice: alista tu maleta, alista tu viaje, que nos vamos. ¿Para dónde, Pablo? A recorrer nuevamente las ciudades que ya recorrimos, a ver cómo está la gente con Cristo. Y Bernabé le dice: llevemos a Marcos. Espera Pablo, y llevamos a Marcos. Está en el versículo 36 de Hechos 15. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Iban a consolidar, iban a mirar cómo es. Bernabé estuvo de acuerdo. Estaban dos de acuerdo. Y quería llevar con ellos a Juan. Puso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Wow. Ya no había un acuerdo. ¿Qué había? Un desacuerdo. ¿Por causa de qué fue el desacuerdo? De un hombre, de un muchacho, de una vida. El desacuerdo fue por eso. Yo te digo a ti, plenitud de su presencia, a cada miembro de esta iglesia, Dios cumplirá el propósito en tu vida, sea en este lugar o sea en otro. Gracias, mi hermano, por ese amén. Yo quiero que tú estés convencido de eso, que la promesa de Dios no depende de mí, depende de tu fe. Y no importa con quién estés o dónde estés, el desapego duele. Acuérdate que esa palabra me la dieron a mí hace algún tiempo. Hay personas que te aman, pero tienen que ser desapegadas de ti. Tienen que ser separadas de ti. El desacuerdo fue tan evidente que tuvieron que separarse. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. ¿Qué fue a hacer Bernabé? Predicar. Hay momentos en tu vida en que tú tienes que decir: ya no estoy de acuerdo. El desacuerdo es tan grande que tenemos que separarnos, porque va a ser más contraproducente seguir juntos si la visión no es la misma. Pero no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado
misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo la iglesia. Wow. Hay amigos fuertes. Yo me imagino todas las historias que vivió Pablo y Bernabé. Pero en ese momento Bernabé le dijo: si Juan Marcos no va, yo no voy contigo. Y dice que fue grande el desacuerdo. Fue una discusión fuerte. Porque se amaban. Porque creían en el mismo Jesús. Pero Bernabé dijo: vete tú, Pablo, y yo me voy con Juan Marcos. ¿Sabes que los historiadores atribuyen el Evangelio según San Marcos a este mismo Marcos? A este mismo Marcos. ¿Se le acabó la vida espiritual a Pablo porque Bernabé se apartó? No. ¿Se le acabó la vida espiritual a Bernabé porque Pablo se apartó? No. Hay que seguir adelante. Hay que seguir hacia adelante. Él tomó a Juan Marcos y lo hizo crecer. Y lo hizo crecer. Luego lo toma Pedro a Juan Marcos. Por eso dice que el Evangelio de San Marcos es como si fuera el Evangelio de Pedro. Y Pedro lo llama a mi hijo. A Juan Marcos dice: mi hijo. Él lo capacitó. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero Dios es el que da el crecimiento. Es Él el que da el crecimiento, iglesia. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en amarnos, en predicar las buenas nuevas de salvación, en no ponernos de acuerdo para estar en desacuerdo con Dios. Estemos de acuerdo con Dios para nosotros tener un acuerdo en Dios. Corrijamos nuestro caminar. Acércate a una persona que pueda tener un poco más de conocimiento de la Biblia, de discernimiento. Yo lo hago y no me hace menos. Salomón fue el hombre más sabio después de Jesucristo en la tierra y tenía consejeros. Porque hay veces neblinas que vienen y neblinas que empañan nuestros ojos y hay que tener claridad. Y no me hace menos llamar al pastor Julio, al pastor Mauricio y decirles: pastores, estoy pasando por esta situación. Leamos la palabra. No saques el texto de contexto. Dios no te está hablando a través de ahí, de ese versículo, porque yo sé la promesa que tú tienes, que Dios tiene para ti. Háblale y háblale a alguien que sepa cuál es la promesa que Dios tiene para tu vida. Háblale a esa persona. Porque luego el que te desecha te puede necesitar. Te lo digo porque Pablo, cuando estaba en la cárcel, escribiendo las cartas de la cautividad, que son nombradas así porque las escribió en la cárcel, dice: necesito a Juan Marcos. Dile que venga. Lo necesito. Van a necesitar tanto de ti, varón. Tanto de ti. Necesito a Juan Marcos. Dígale que venga. Necesito de él. Necesito de él. En momentos de mucha tormenta y vientos fuertes hay mucha oscuridad, y uno ve a la palabra y busca la palabra que le acomode a uno su emoción. Y es que Dios me habló. Busca a alguien que esté de acuerdo con Dios y esté de acuerdo contigo. Ven para acá. Dios te habló esta promesa y te la recuerdo que Dios te la dijo. Y lo que estás pasando es basado en la promesa. Tienes que pasar por estas situaciones para que la promesa de tu cumpla en tu vida. Tienes que pasar por eso. No te conviertas en ermitaño o solitario. No juegues al llanero solitario. No hay nada más peligroso de esos hermanos que dejan de congregarse. No hay nada más peligroso de esos hermanos que toman la palabra y la hacen suya y dicen: Dios me habló, y no reciben un consejo de nadie. Ve a la palabra, porque Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Dile que tienes al lado: pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en la palabra de Dios. Amén.